Bendito Dios, aleluya. San Mateo capítulo 18, verso 21. Amén. Si lo encontró, Amén. confirme con un amén. Amén. Leemos palabra de Dios, Así es, entonces, Señor, amén. en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano Aleluya. que peque contra mí? Santo eres. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Cuántos Gloria a quieren que Dios. Dios le hable? Amén. Amén, sí, Cierra Señor. sus ojos y diga al Señor: usa mi hermano Carlos para hablar a mi vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh Dios, por este momento tan solemne, Señor, porque yo sé que tú estás en nuestros medios. Oh Dios, puedo palparte, puedo Así sentirte. es, Señor. Sé, oh Dios, te conozco. Aleluya. Aleluya, sé que estás en nuestros medios. Santo eres. Oh Dios, úsame para la gloria de tu nombre. Santo. Oh, coloca en mí esa palabra sabia, Señor, Señor, amén. precisa, sazonada, para que nuestras vidas a través de tu palabra puedan ser ministradas, puedan ser bendecidas. Amén, sí, Oh Dios, y Señor. todos los que estamos aquí podamos ser bendecidos con todo tipo de bendición. Lo pido, Señor, no por méritos humanos, sino por los méritos de Cristo, que compró y ganó allá en la cruz del Calvario. Por eso digo que todos seremos bendecidos Amén. con esa bendición que emana del cielo, que era del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle gloria y alabanza a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén, Señor. Aleluya. Tome su asiento. Hoy quiero hablar bajo el tema el peligro de no perdonar. Cuando hablamos del perdón, debemos de entender muy claramente que para esta sociedad el perdón es algo que no tiene ningún valor. Para esta sociedad, para este mundo, para nuestra época, es algo muy ambiguo. Es algo que no se cree. Al contrario, para nuestra época, pedir perdón es un sinónimo de debilidad. Santo eres, Señor. Además, escuchamos siempre por mensaje de la radio, del celular, de la tele. Siempre estamos escuchando más que mensajes de perdón, más que, digamos así, eslogan, digamos así, alguna propaganda que inventen para que la gente se pueda reconciliar. Estamos notando todo lo contrario, estamos notando un ambiente de venganza, donde se trata siempre de recordar el pasado. Y al recordar el pasado siempre se está tratando de envenenar el corazón de las demás personas. Y por eso estamos viviendo en una sociedad que está enferma. Está enferma de resentimiento. Está enferma de falta de perdón. Pero en la iglesia o en el pueblo del Señor, nosotros debemos vivir bajo otros principios. La iglesia está en este mundo, pero no es de este mundo. Y aunque no diga amén, la Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Aleluya. Jesucristo dijo: Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces esa es la realidad de la iglesia de Cristo, la realidad de lo que se hacen llamar cristianas. Es que nosotros debemos vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Amén.
Cuando estaba preparando, hermano, la prédica para el culto de hoy, me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado mensajes que nos hablan del perdón? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No creo que sea la primera vez que escuchemos un mensaje que vaya dirigido en esta área acerca de perdonar. Primero, podemos hablar del perdón de Dios hacia nosotros y por ahí como que nos gusta. Porque a quién no le gusta que Dios le perdone. Bueno, de hecho nosotros, ustedes son fruto del perdón de Dios. Estamos aquí porque un día Dios nos perdonó. A pesar de todo lo pecadoras que usted era y lo pecador que yo era, Dios nos perdonó. Amén. Segundo, hablar del perdón de los demás hacia nosotros. Nos gusta. Es una buena idea. ¿A quién no le gusta que los demás lo perdonen cuando nos equivocamos? Cuando fallamos. Cuando sin querer cometimos un error hacia la otra persona y vamos, ¿cierto?, arrepentidos y le pedimos perdón, nos gusta que esa persona nos diga, sí, hermana, la perdono de corazón, no hay problema, sigamos adelante. Nos gusta. Pero en tercer lugar, hablar del perdón de nosotros hacia los demás, ahí está el problema. Ahí donde nos cuesta. Ahí donde se nos hace difícil perdonar a aquel que me ha dañado. Aquel que me ha defraudado, aquel que me ha herido, aquel que yo creo que ha hecho algo que me ha hecho daño. Por lo tanto, no estoy dispuesto a perdonar. Cuando se trata de que nosotros perdonemos, ahí donde se nos hace muy difícil y para algunos se le hace imposible. Y otros lo intentan, pero no saben cómo hacerlo o no saben qué paso seguir para poder perdonar, porque es un peligro no perdonar. Hay consecuencias trágicas en no perdonar. Si yo no perdono, el único perjudicado soy yo mismo. Me enfermo, me daño, mi corazón se llena de amargura, de resentimiento. No puedo crecer, no puedo gozar de Dios, no puedo gozar de la presencia de Dios. Estoy dañado en lo más profundo. Por lo tanto, el único beneficiado para gustar de la bendición de Dios soy yo mismo, al luchar en contra de ese resentimiento y llevarlo a las plantas de Cristo y estar decidida a dar ese paso de fe y poder perdonar para poder liberarme. Pero ahí es donde nos cuesta, porque estamos rodeados de tanta humanidad, de tanta naturalidad. Es una lucha que está constantemente. Por otro lado, el enemigo, ¿verdad?, el diablo tirando dardos por todo lugar, haciéndonos pensar cosas que no son. Gloria a Dios. Y ahí estamos. Lamentablemente, hermano, muchos hermanos, muchas hermanas han terminado enfermas, han terminado apartadas. Muchos cristianos han terminado lejos de Dios. Ahora están fuera en el mundo culpando a toda la iglesia, culpando a las hermanas, culpando a las pastoras, culpando a los líderes, culpando a medio mundo. Aleluya. Porque me hicieron esto, porque me hicieron esto otro, porque me defraudaron, porque me pidieron dinero y no me pagaron. Porque yo confié en la hermana, le conté un secreto y la hermana lo divulgó. Aleluya. Confié en la hermana y la hermana me traicionó. Gloria a Dios. Eso está lleno. Usted se va a encontrar con personas así. La verdad, hermano, que espero que con todo mi corazón este mensaje no sea uno más que usted escuche.
Aleluya. Que no sea uno más, sino que hoy usted pueda romper con todas las ataduras que a lo mejor, tal vez, ha llevado por tanto tiempo. Amén, aleluya. Esas ataduras que le han traído a la iglesia, al culto, a la oración. Aleluya. Porque lamentablemente estas cosas pasan. Amén. Como hay un dicho, estas cosas pasan en las mejores familias. Aleluya. La verdad que en la época del apóstol Pedro había un máximo de pedir perdón, por así decirlo. Eran 3 veces el máximo para pedir perdón. Ese principio lo enseñaban los maestros de la ley, los fariseos. Para ellos lo máximo era perdonar 3 veces. Entonces, Pedro, el que quiere sobresalir del grupo, ¿cierto? Le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Esperando, teniendo la intención tal vez, que esto iba a impactar al Señor. Que esto iba a impactar a los que estaban escuchándolo. Iban a decir: ¡oh, qué hombre más perdonador! Porque los fariseos perdonaban hasta 3 veces. Pero aquí Pedro dice hasta 7 veces. O sea, era algo extraordinario lo que estaba proponiendo Pedro. Que hasta 7 veces podían perdonar. Pero el Señor le da una cifra extraordinaria y le dice: Pedro, de cierto digo que hasta 70 veces 7 Aleluya. debes perdonar. Aleluya. Son 480 veces. Gloria a Dios. Pero la verdad que el Señor no le está dándole un número, no le está dándole un tope. Lo que el Señor está apuntando es que Pedro tiene que estar siempre dispuesto a perdonar. Amén. Amén. ¿Me escuchó bien? Amén. Debemos nosotros estar siempre dispuestos. Usted, hermana, debe estar siempre dispuesta a perdonar. Yo debo estar siempre dispuesto a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo estar siempre dispuesto a perdonar? Hay muchos motivos, pero uno de los motivos más fuertes, primero, porque Dios me perdonó. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios la perdonó? Amén, sí, Señor. ¿Y cuántas veces, y los años que llevamos sirviendo a Cristo? Hay hermanas que a lo mejor llevan más que yo voy a cumplir 26 años. Imagínense cuánto Dios me ha perdonado a mí en estos 26 años. Aleluya. Bendito Dios. Porque no digamos que somos, ¿cierto?, las mejores. No somos los mejores delante de Dios. Nos equivocamos, fallamos, pecamos de una y de otra forma. Aunque no queramos, lo hacemos igual. Sí, Señor. Aleluya. Sufrimos porque no queremos ser así, pero fallamos. Así es, Señor. Y cuando vamos humillados a las plantas del Señor, el Señor no nos mira con desprecio, ni con ojo, ni con ira, sino que el Señor nos mira con misericordia y está dispuesto siempre a perdonarnos. Sí, Señor Jesús. Siempre el Señor está dispuesto a perdonarnos. Entonces nosotros debemos siempre también estar dispuestos a perdonar. Y el tercer punto, ¿saben por qué nosotros debemos estar siempre dispuestos a perdonar? Porque si no perdonamos, corremos grave peligro e incluso de perder nuestra salvación. Y la salvación es lo más grande que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a ver algunos detalles para poder respaldar esto que le estoy diciendo. Aleluya. Cuando miramos bien, después que el Señor le dejó claro al apóstol Pedro que tenía que siempre estar dispuesto a perdonar, le contó una parábola de los dos deudores. No sé si usted lo ha leído. Entonces, la historia de la parábola es que un rey tiene 2 siervos. Uno le debe 500 denarios y el otro le debe 50 denarios. Hermanos, si nosotros lo transportáramos a la suma que significaba los 500 denarios,
era una suma impagable. Gloria a Dios. El otro día, sacando cuenta con mi esposa, prácticamente este hombre tenía que trabajar no sé cuántos años para poder pagar esta deuda. Estamos hablando de 500 denarios. Tarea para casa, porque usted busque allí. Era una deuda enorme que tenía este hombre. Entonces dice la Biblia que este hombre vino delante de su Señor y le rogó que le esperase para pagar la deuda. Porque el rey lo iba a mandar a la cárcel y le iba a quitar todo lo que tenía. Pero dice, el rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda. Aleluya. Una deuda impagable, el rey se la perdonó. Entonces, cuando este hombre es perdonado por esta deuda impagable, ¿sabe lo que hace? Va donde el otro que le debía a él una cifra mucho menor, y lo oprime y prácticamente lo humilla, y por esa cifra menor lo toma y lo mete a la cárcel. Entonces, sabiendo el rey de lo que este hombre había hecho, dice que lo tomó y lo metió a la cárcel. Y no iba a salir de ahí hasta que pagara el último cuadrante que debía, el último dinero, la última deuda que le quedaba. Entonces, cuando miramos bien esto, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el Señor a nosotros también nos perdonó una deuda impagable. Una deuda impagable. Nosotros no podíamos pagar la vida que hoy tenemos. ¿Usted la podía comprar? ¿Usted podía comprar la salvación? ¿Usted tenía dinero para comprar la paz? ¿Usted tenía dinero para comprar la familia que hoy tiene? ¿La bendición que usted tenía dinero para eso? No teníamos dinero. Porque la mayoría que estamos aquí llegamos en un estado miserable a la presencia de Dios. Y con el tiempo el Señor nos ha ido bendiciendo, nos ha ido prosperando. Pero todos llegamos así. Entonces, si hablamos acerca de los pecados que teníamos delante del Señor, realmente nos daría vergüenza hablar con lujo y detalles toda la basura que llevamos el día que el Señor nos perdonó. Veníamos cargados y trabajados con todas las faltas y las ofensas que habíamos cometido delante de Dios. Aleluya. Pero bastó levantar nuestras manos, ¿cierto? Bastó creerle al mensaje del predicador, le aceptamos, aleluya, le recibimos en nuestro corazón, y el Señor vino y se llevó todo ese saco de pecado, lo tomó, lo amarró, le amarró una piedra de molino gigantesca, lo llevó a la mar, lo tiró al profundo de la mar y dijo: ahora yo no me acordaré de ningún pecado que tú cometiste. Todas las mentiras, todos los engaños, todo el adulterio lo olvido. Desde ahora será cuento nuevo, todo blanco para ti. Aleluya. Bendito sea su nombre. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer la sangre de Cristo, que es capaz de tomar a un impío, a una mujer impía, pecadora, y transformarla en una santa de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Cuando yo pienso en esto, mi corazón se llena de gozo, porque yo era un pecador impedernido. Ya no tenía esperanza. La gente me apuntaba con el dedo. La gente apostaba y decía: este se va a morir siendo así. Pero un día fui recibido a misericordia. Dios me salvó, Dios me perdonó y me hizo ministro de su palabra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él nos perdona una deuda impagable. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué moral tenemos para no perdonar a nuestros hermanos? ¿Qué moral tenemos para no perdonar a la que te ofende? ¿Estás herida? ¿Estás dañada?
¿Qué estás esperando? ¿Una visión? ¿Estás esperando una voz angelical para ir y dar el paso y decir, hermana, yo te fallé, hermana, yo pequé, yo a lo mejor te defraudé, yo te di, perdóneme, pero que no sea un perdón de labios, sino que sea un perdón del corazón, del alma? Amén. Sí, mi Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Rey. Gracias, Padre. Por otro lado, a nosotros no nos gusta más. Nos gusta más que nos perdonen que perdonar. Es una realidad que se vive dentro de la iglesia evangélica. Pero hay un gran peligro en no perdonar a los que nos ofenden. Y aquí voy a entrar un poquito más en detalle. Ahora vamos a escuchar con mucha atención algunas consecuencias trágicas cuando no perdonamos, cuando lo hacemos de labio, pero no del corazón. Bendito sea tu nombre, Rey. ¿O usted no ha pasado por allí? Santo eres, Rey. Cuando a veces nos vienen a pedir perdón y nosotros ¿qué hacemos? Hermanita, no se preocupe, camine, sirva a Dios, pero en nuestro corazón no estamos perdonando. Aleluya. Porque sabe, perdonar es olvidar. Amén. Aleluya. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando reconocemos, cuando nos confesamos, Señor, me cuesta. ¿A quién no le cuesta? Señor, me cuesta perdonar a mi hermana. Bendito sea. La mastico, Señor, pero no la trago. Me dañó, Señor, me cuesta, pero cuando tú te confiesas delante de Dios, Señor, me cuesta, pero yo quiero hacer tu palabra, yo quiero someterme a tu palabra, porque esto me está dañando, esto me está haciendo mal, no me deja levantar la mano, yo quiero sentir tu presencia, pero no siento tu presencia porque a lo mejor estás molesto conmigo. Bendito Dios. Entonces, miren, lo primero que hace una persona que no perdona, se convierte en un siervo malvado. Se convierte en una sierva malvada. Verso 32 del capítulo que estamos leyendo. ¿Sabe lo que dice el diccionario de la lengua española en cuanto a esta palabra? Dice que un malvado es lo mismo que un perverso. Dice que un perverso es lo mismo que una persona desgraciada. Oh, Rey de la gloria. O sea, ¿se da cuenta el peligro? Cuando no perdonamos, delante de Dios, luzco como una persona malvada. Como una persona que no tiene nada, que no tiene gracia, porque de ahí viene la palabra desgraciada, sin gracia. Pero sabe que en el original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, es mucho más fuerte la palabra. Viene del griego poneros, que tiene la idea de ser un diablo. Cuando yo no perdono, delante de Dios luzco como el diablo. Porque el diablo es rencoroso, el diablo es soberbio, el diablo lo único que siembra es odio, veleidad. Luzco como un pecador. Y escuche bien esto. Cuando yo no perdono, poneros significa cometer un crimen enorme a los ojos del Señor. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3 verso 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermana, a su hermano, es homicida. Gloria a Dios para siempre. Y no sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, cuando estamos en ese estado, cuando nos negamos a dar ese paso de ir y perdonar o pedir perdón, lucimos delante de Dios así. Y yo no quiero lucir así. Amén. Amén. Aleluya. Yo no quiero lucir como un diablo, como un homicida. ¿Sabía usted que cuando Caín mató a Abel, Caín no mató a su hermano? Para
para Caín hace mucho tiempo que su hermano Abel había muerto en su corazón. Caín mató a su enemigo. Entonces esto empieza así. Es una semilla que el diablo coloca. Esa semilla te va apartando de tu hermana. Te va alejando de tu hermana. Ya no la saludas como la saludabas antes. Aleluya. Ya no la visitas como la saludaba antes. Empieza eso allí. Y después te empieza a distanciar. Te empieza a apartar de tu hermana. Y ya no miras a tu hermana, miras a cualquiera, menos a tu hermana. Aleluya. Santo el Rey. Aleluya, que Dios nos ayude. Porque esto no puede pasar a cualquiera, pero tenemos la ayuda del Señor, tenemos la palabra, vivimos bajo otros principios. Aunque el mundo quiera matarse entre ellos, aunque el mundo esté lleno de odio, aquí en el pueblo, en la iglesia del Señor, debemos amarnos. Señor, amén. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurado es el pacificador, porque ese será llamado hijo de Dios. Cuando usted vea que hay un hermano en contienda, porque eso pasa, eso va a pasar. Estamos en la iglesia es un conjunto de personas Aleluya. que cometemos errores, y cuando venimos a la iglesia nos encontramos con todos estos problemas. Vamos a tener problemas, vamos a ser defraudados, que Dios nos libre de defraudar, pero vamos a tener roce, vamos a tener conflictos entre nosotros. Bendito Dios. Eso es innegable, eso va a suceder. A lo mejor ahora no hay tantos, pero si esta hora va a crecer, más problemas van a haber. Bendito Dios. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentarnos. Pero ahí están los pacificadores, los que ven que la hermana de allá y la hermana de acá ya se están mirando un poquito feo. Y de repente viene la hermana y le dice, hermana, esta hermana me hizo esto, me hizo este otro. Aleluya. Y la hermana, que es poca sabia, le dice, no, si la hermana te supiera como es la hermana, no, si usted... Y empiezan a envenenar, empiezan a apartar, Santo eres. empiezan a hablar mal de la hermana. Bendito sea tu nombre. Entonces, en vez de hacer amistad, se distancian. En cambio, la pacificadora es aquel que dice, hermana, pero si todos tenemos problemas, todos fallamos, yo cuántas veces he fallado. Y usted va donde la otra hermana, dice, hermana, sabe que la hermana quiere reconciliarse, aunque no le dijo que quería reconciliarse, pero quiere reconciliarse, la hermana está dañada, está herida, y eso hace el pacificador. La pacificadora junta a la hermana, arregla el problema, Amén. hasta que vea a la hermana llorando, porque así somos nosotros, Sí, Señor. ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos abrazado llorando? Amén. Sí, Señor. Y Amén. no va a ser la primera ni la segunda. Sí, Señor. Nos abrazamos llorando, hermana, perdóname. Y ahí el Padre dice, aleluya, gracias, Señor. Sí, Señor. Porque Amén. logré pacificar a dos hermanas. Ojalá todos podamos ser pacificadores en medio del pueblo del Señor y no darle lugar al odio, al rencor. Segundo, cuando no perdonamos, hacemos que el Señor se enoje con nosotros. Verso 34. Esta palabra viene del griego orgizo, que quiere decir provocar o encolorizar. O sea, cuando no perdonamos, el Señor se molesta. ¿Usted ha visto una persona llena de ira? ¿La ha visto? Sí, yo la he visto cuando me miraba en el espejo. Porque a mí me ha saltado muchas veces la rana, como decimos nosotros. O a usted no. Amén. Sí, Señor. Amén. A todos. Sí, Señor. Amén. Más de una vez a lo mejor. Y si no, gloria a Dios. Podría después pasar adelante y orar por todos nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Pero cuando no perdonamos, así se pone el Señor. Se llena de ira. ¿Y por qué se llena? Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor nos mira y se llena de ira? Porque el Señor está diciendo, pero si yo te perdoné, ¿cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces has venido delante de mí llorando, quebrantado, humillado, y yo te he perdonado? ¿Por qué no eres capaz de perdonar a tu hermana? Entonces el Señor se aira, se enoja con nosotros. Porque no perdonamos. Y
Imagínense tener al Señor en contra nuestra, es terrible, es una tragedia. ¿Cómo vamos a ser bendecidas? ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a ser usadas? ¿Cómo Dios va a hacer cosas con nosotros si estamos en esa condición? Entonces es un peligro que el Señor esté enojado con nosotros, con nosotras, cuando no estamos dispuestos a perdonar a los demás. ¿Cómo estará el Señor con nosotros hoy? ¿Cómo nos estará mirando? Tercero, cuando no perdonamos es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque quedamos bajo el juicio de Dios. Y ahí, yo digo, Señor, métase con los yakuza, métase con la mafia siciliana, pero el día que usted y yo nos metamos bajo el juicio de Dios, va a ser terrible, hermano. Así es, Señor. Terrible la mano de Dios cuando viene. Y viene sobre todo cuando la persona se endurece, empieza a provocar daño, no quiere perdonar, se llena de rencor. Dios empieza a meter mano. Porque Dios no quiere que en su obra pase esto. Pasa sí, y va a pasar sí, pero debemos aprender. Debemos ir creciendo, madurando. Debemos parecernos más al Señor Jesucristo que al mundo. Amén. Bueno, y aunque no diga amén, esta palabra es para todos. Amén, sí, Señor. No solamente para usted. Mientras uno está bosquejando, el Señor está ahí, interpelándolo a uno, hablándole a uno. Está diciéndole lo que tiene que hacer. Bendito Dios. Y mire lo que dice el verso 35. Termina diciendo lo siguiente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si yo no perdono, ¿sabe cuál es el peligro? Que Dios no me perdona. Y que se vaya acumulando pecado tras pecado en mi vida. Porque, escuche bien, yo voy de repente, estoy mal con alguien y el tema, ¿sabe cuál es el problema? Que no sé si nos olvidamos, nos hacemos los locos, no conocemos la Escritura, pero ¿cuántas veces hemos venido en esa condición a cantar? ¿Cuántas veces a lo mejor hasta hemos ministrado en esa condición? Y venimos delante del Señor y usted sabe que a veces le ponemos bueno. Y que te amo, Señor, aleluya, te alabo, te ministro, Señor. Que esta oración vaya como un incienso delante de ti y le ponemos cualquier color. Y sabe, el Señor dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, Aleluya. haz una cosa. Acuérdate primero, ¿con quién tenés nudo? Amén. ¿Con quién tenés problema? Bendito Dios. Aleluya. Y ahí dice, entonces deja tu ofrenda allí. Aleluya. Gloria a Dios. Anda y reconcíliate primero. Amén. Sí, Señor. A veces venimos al culto, pasamos de largo, miramos, ¿cierto?, a la persona que tenemos problemas y no sé qué Biblia estamos leyendo, no sé a quién queremos agradar, no sé si realmente queremos la salvación, queremos irnos con el Señor, que cantamos y a veces esos coros pentecostales, me voy con Él, no te vayas con nadie. No nos podemos ir así, no podemos gustar con la bendición, porque Dios sabe que estamos atados, que tenemos problemas. No, es que el orgullo, Dios, ahí está el orgullo. Ahí está la soberbia, que me van a ver todas. ¿Qué importa? Aleluya. ¿Qué importa que te vean? Es que yo soy encargada, es que yo soy ministra. ¿Qué importa? Amén. Lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Yo quiero agradar a Dios. ¿Qué importa que los demás me vean vulnerable? Si nos equivocamos todos, nadie es perfecto. Todos vamos a equivocarnos. Pero yo quiero que el día que yo me equivoque, alguien pueda decir, sí, hermano Carlos, yo lo perdono. Y pueda sentir su perdón de corazón en mi vida. Gloria a Dios. Por eso no podemos apuntar con el dedo a nadie. Porque el día de mañana puede ser tú. Así es, Cristo. Pero si hoy tú no perdonas, Dios tampoco el día de mañana te perdonará. Entonces es un peligro el no perdonar. Sí, Señor Jesús. Entonces mire, cuando vamos adelante en los capítulos, el Señor nos da algunos aspectos para poder
arreglar estas cuestiones que pasan dentro de la iglesia. Porque yo siempre digo, cuando uno es nuevo y llega a una iglesia, ¿cuál es el aspecto que cada uno tiene? Yo no sé a usted, pero cuando yo llegué a la iglesia, yo venía de una iglesia metodista pentecostal, ya donde se paraban, se sentaban, se gloria a Dios, listo. Pero cuando yo llegué a la iglesia, había un espíritu de alabanza, de adoración, estaban todos en el fuego de Dios, otros vueltos a la pared, y yo me sentí dentro del cielo. Aleluya. Oh, yo dije, estos son todos convertidos, dije yo. Aquí hay ángeles. Les miraba nada, pero no se les encontraba, pero dije, aquí hay ángeles. Pero a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que no son ángeles. Son hombres, son mujeres, son Sí, humanos. Señor, amén. Sí, mi Y uno rey. empieza a ver los detalles, ¿cierto? Y se da cuenta que está dentro de una iglesia que no es perfecta. Porque, escuche bien, no existe el encargado perfecto. Así No es. existe la diaconisa perfecta. Así es. No existe el evangelista perfecto. Amén. No existe. Sí, Señor. No existe la iglesia perfecta. Y si existiera, le aseguro que ninguno de nosotros sería miembro. Aleluya. Apenas entremos, nos echan al tiro. Aleluya. Santo el Rey. Bendito Dios. Por eso el Señor nos va a tener que llevar en un cuerpo de gloria al cielo. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores. Sí, Señor, amén. Pero ahí está, ¿cierto? La comprensión del que ha sido perdonado. Entonces dice, pero si Dios me perdonó a mí, no voy a perdonar a mi hermanita. Bendito sea tu nombre, Rey. Entonces lo primero que nos dice el evangelista, mire, dice, nos da otro aspecto de cómo proceder cuando alguien peca y debe ser reprendido o disciplinado. Dice, lo primero que nos dice el evangelista Mateo, por tanto, si tu hermana, porque el texto dice si tu hermano, peca contra ti, ve y repréndele tú estando solas. Aleluya. Solas, no que mujer por Facebook, ni por WhatsApp, y le conté a tu comadre, no, solas las dos. Santo eres, Señor. Hermanita, ¿sabe qué? A lo mejor nos va a faltar un poquito de tino, de sabiduría, pero eso es mejor, cara a cara, transparencia, Sí, Señor. mirándonos a los ojos. Gloria a ¿Sabe, Dios. hermana? Quiero decirle algo, estoy molesta con usted. A lo mejor la hermana ni siquiera tiene algo contra usted, pero usted va a poder romper el globo, como se dice. Así es, mi Señor Jesús. Pero de repente la hermana anda terrible a problemas, tiene cualquier dificultad y no te saludó, y ahí al tiro el diablo dice, tiene algo contra ti. Y usted ve, verdad, la hermana tiene algo contra mí. ¿Y qué le he hecho yo a la hermana? Y así el diablo empieza a trabajarnos, a maquillarnos, a la feria termina el día y sacamos conclusiones fuertes y decimos, no, la hermana realmente me tiene envidia. O la hermana está enojada conmigo, no sé, lo pasamos cualquier rollo. Santo eres, Rey. Eso nos pasa a todos. Ahora, ¿y sabe por qué nos pasa? Porque no vamos a la fuente. ¿Alguien le ha dicho, la hermana de allá habló algo de usted? ¿Le ha dicho? Porque nos faltan los hermanos que son lisonjeros. Aquí no hay, pero en otras iglesias. Que de repente, no, hermanita, usted es una bendición. Y el otro, no, la otra no es tan de bendición. Empiezan así. Entonces a uno le empiezan como a echar el pecho. Qué una bendición. Y después va donde el hermanito y le dice, hermanito, usted es una bendición, pero el otro hermano no es una bendición. Entonces empiezan a crear conflictos y de repente sabemos cosas que alguien habló de nosotros. Y nosotros nos quedamos con una sola versión. Y no tenemos ustedes, porque yo no, la falda bien puesta, ¿cierto? Para ir a la fuente. Santo eres. Y si el hermano sabe qué, supe esto, ¿qué pasa? No, nos quedamos con la primera información. A lo mejor nunca la hermana dijo algo de usted, pero usted se quedó con eso. Entonces, si usted va a la fuente, pero como no nos gusta la confrontación, no nos gusta el ir cara a cara, ¿cierto? Nos quedamos con eso, no llamamos a la hermana a sola y hablamos con ella. Y dice, si tu hermana te oyere, o sea, si se arreglara el problema, te ha ganado a tu hermana. Te ha ganado a tu hermana. Por eso,
El tema es el peligro de no perdonar. Todos estamos en eso. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, puede que queramos evitar la confrontación, y lo otro también, porque no seamos suficientemente maduros para solucionar el conflicto, Así es. ya que sin duda, escuche bien, vendrá tarde o temprano, hermanita nueva, vendrá tarde o temprano. Le tengo mala nota. Tarde o temprano tendrá problemas. Aleluya. Aunque usted se vaya a una isla, ¿cierto? Como los curas en algún tiempo, en la edad medieval, se iban a lugares apartados para no pecar, por tarde o temprano tendrá problemas. Santa eres, Señor. Pero hay que saberlo solucionar. Hay que buscar consejería, hay que acercarse a las personas precisas para poder arreglar el problema y no hacerlo más grande. Y buscar siempre, escuche bien, la reconciliación y el perdón. Entonces, lo segundo, después que usted llamó a la hermana para arreglar el problema, y dice, mas si no te oyere, toma consigo a unos 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Gloria a Dios. De repente ya usted vio que la hermanita, ¿cierto? Como que se rebeló, se puso soberbia. Usted tome a 2 hermanitas más. Pero llámenla para arreglar el problema, no para hacerlo más grande, para arreglarlo. Amén. Para que de ahí salgan de esa reunión y salgan abrazadas y salgan pidiéndose perdón. Aleluya. Ojalá podamos poner por obra esta palabra. Porque, ¿sabe? Seríamos la tremenda iglesia. No hablo de número, sino hablo de carácter, hablo de bendición. A lo mejor nuestros cultos serían puros cultos de fuego, de poder. La gloria de Dios descendería constantemente. ¿Qué cosa Dios no haría? Pero a veces Dios se priva porque hay que solucionar ciertas cosas. Amén. En todos nosotros. Sí, Señor. Amén. Entonces ahí debe haber ese tipo de proceder. Y lo tercero, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, ya tenlo por gentil y publicano. ¿Se da cuenta? Pero no lo odies, no la odies. Salúdala igual en la calle. Hay que ya, ¿es cierto? Uno de repente no da ganas, pero uno, amén, Dios le bendiga. Ni siquiera hola, buenas tardes, hola, buenos días. ¿Sabe? Me encantó lo que dijo un hombre de Dios. Y eso lo ha hecho para mí. Él dice, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, en este caso, tienen muchos enemigos. Pero ella o él no es enemigo de nadie. Amén. Me encantó. Porque uno no sabe quién le tiene mala. A veces no le gusta tu pelo, no le gusta tu vestido, no le gusta la bendición que gusta, no le gusta. Hay gente envidiosa que por ser bendecida te van a aislar, te van a apuntarte con el dedo. Bendito sea tu nombre, Pero Rey. usted en su corazón debe estar sano. Sano. Amén. Amén. Usted en su corazón debe perdonar. Y finalmente, hay un peligro en no perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque puedes llevar una atadura o ligadura por el resto de tu vida. Porque eso es lo que el Señor está hablando. Porque dice el Señor que dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y no habla de proclamar bendición, ni desatar demonios, no, ahí está hablando de desatarse en el perdón de Dios. ¿Sabe qué es lo más fácil? Tener un problema y escapar. Tener un problema e irse a otra iglesia. Pero se llevan el problema a la iglesia. Así es, Señor. A donde quiera que vayan, están atadas. Sí, sí. A donde quiera que vayan, están atados. Hay hermanos que caminan años atados. No, lo mejor es devolverse, ir donde la persona, reconciliarse, pedir perdón y seguir adelante. Aleluya. Pero como no les gusta confrontar,
llevan esa atadura por el resto de su vida por no pedir perdón. Pero hoy, en esta tarde, en esta noche, en este término de Dorcas en el templo Gerizim, ojalá puedan desatarse todas las ligaduras de impiedad que puedan haber. Amén, aleluya. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Mire, confesaos. Confesaos nuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Sanados no solamente del cuerpo, sanados del alma, del corazón. Nos vamos a abrazar, nos vamos a saludar. Hermana, ¿sabe qué? Yo tenía esto contra usted, perdóneme, quiero empezar de nuevo, quiero que si Cristo viene, yo quiero irme con Él, hermana, y te bendigo, te aliento, que Dios te prospere, no sé cuántas cosas nos podemos decir en ese momento de comunión. Ahora aquí hay una pregunta y con esto termino. ¿Qué va a hacer usted después de escuchar esta prédica? Porque no creo yo que esta prédica no haya puesto el Señor en mi corazón. Aleluya. Porque tenía otro mensaje Gloria a Dios. para este día. Pero el Señor puso esta palabra en mi corazón. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ojalá que no sea una prédica más Bendito Dios. en esta ocasión. Demuéstrale a Dios que eres una verdadera cristiana y que como hija de Dios estás dispuesto a pedir perdón y a perdonar. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Vamos Dios. a orar. Así es. Hoy es el momento de creerle a la palabra, no para que yo te mire o los demás te miren, no. Pero este es el momento de decir las cosas, de desatarse. Yo sé que Dios tiene bendición terrible, tremenda para tu vida, pero no lo va a hacerlo mientras no arregles eso que está allí y que a Dios no le agrada. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, he predicado esta tu palabra. Podía ser una palabra de algarabía, una palabra de motivación, una palabra de aliento, Dios. Pero no va a venir avivamiento. No va a venir, oh Dios, bonanza. No va a venir bendición. Si hay cosas que están en nuestro corazón, oh Dios. Cosas que a ti no te agradan. Tal vez es verdad, no tenemos la capacidad a veces para ser como tú fuiste. Que estando en la cruz, oh Dios, dijiste, Padre, perdónanos, porque no sabes lo que hacen. Aún en la cruz estabas perdonando a tus verdugos, Señor. Aún en la cruz estabas perdonando a aquellos que te habían crucificado, Señor. Pero dice tu palabra que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y tú nos das la capacidad para acercarnos, para ir tal vez donde un familiar, donde un hijo, no lo sé. Hoy día a lo mejor poder llamar por el teléfono, por el celular y decir hijo, decir hija, no sé. Perdóname, te ofendí. Perdóname, te dañé. Perdóname. Oh Dios, poder agradarte delante de ti. Poder ser agradable delante de ti, Señor. Y no tener ninguna atadura. Poder levantar nuestra mano santa, sin ira y sin contienda, oh Dios, delante de ti, delante de los hombres. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Porque creo, Señor, que esta palabra nos bendice, nos ministra y nos ilumina, aleluya, para poder tomar la decisión correcta. Te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.
Démosle gloria, démosle alabanza, démosle adoración, démosle Gloria a Dios. reconocimiento al Señor. Aleluya.